Vale, con la siguiente intervención nos vamos a aproximar a la ruta histórica del Camino de Santiago. Como sabéis, pues un itinerario caracterizado en su conjunto por ser considerado intercambiador de culturas y dinamizador de los territorios que atraviesa. Es uno de los destinos turísticos, culturales y patrimoniales más importantes del país, en el que numerosas asociaciones velan por la defensa de los valores jacobeos, de su patrimonio cultural y de sus peregrinos. José Manuel Rodríguez Montañés, secretario del Comité Científico de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, nos va a exponer el protagonismo que adquieren estas organizaciones civiles en su recuperación. Cuando quieras, José Manuel. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y como todos un auténtico placer participar en un foro en el que se da voz a esa España que ya supuestamente vaciada, pero que está llena de gente y de otras más cosas, que muchas veces se habla de ella pero no se le da voz. Entonces, bueno, agradecer al IPC que lo haya hecho, ¿no? Y vamos a intentar estar a la altura. Por resumir, y como bien decías, efectivamente las asociaciones de amigos del Camino de Santiago tienen un protagonismo esencial en el propio devenir del camino y en su recuperación en los tiempos modernos. Lo que pasa es que con las asociaciones pasa como con muchos otros aspectos del camino. Y es que estamos muy acostumbrados a tirar de estereotipos, ¿no? De hablar de lugares comunes, ¿no? De hablar en general y muchas veces desde una distancia física del propio camino y del auténtico protagonista del camino, que es el peregrino. Vamos a intentar en el discurso, intentando no meterme con nadie, vamos a intentar en el discurso desbrozar un poco esos lugares comunes y centrarnos en cuál es el origen de estas asociaciones y cuál es su papel actual, cuál fue su papel en la recuperación a partir sobre todo de los años 80 del siglo pasado y cuál es su papel, intentando, si me da tiempo y casi en el tiempo de descuento, ¿no? Cuando me saques la tarjeta amarilla, hablar, aunque solo sea 2 minutos, hacer un poco de prospectiva, ¿no? ¿Cuál debe ser o está siendo el papel de estas asociaciones en la recuperación dentro de un contexto de crisis global como el que padecemos? Y sin más, paso a intentar compartir la pantalla, a ver si soy capaz. Bueno, el tema que nos centra es el protagonismo de las asociaciones en la recuperación del camino. Y aunque sea rápidamente, vamos a hablar del germen, de qué son las asociaciones, aunque surgen formalmente las primeras a mediados del siglo pasado, la primera en Francia, la Sociedad Francesa de Amigos del Camino. En realidad no son un fenómeno nuevo, son herederas y su germen lo encontramos casi en los primeros momentos del camino. No exactamente en los primeros, pero sí en un momento que es la Baja Edad Media, en la que los peregrinos se organizan y empiezan a crear unas instituciones y unos marcos de apoyo mutuo. En realidad son sociedades de socorro mutuo, ¿no? Se podría llamar así, o mutualidades. De una manera no exactamente independiente de la Iglesia, pero no desde la Iglesia. Es decir, por supuesto, el Camino de Santiago es un camino de peregrinación, lo ha sido siempre, así además debe ser, con lo cual el componente religioso es esencial para entenderlo y para practicarlo. Hoy la sociedad actual, con los tempos, ¿no? y la mentalidad actual, quizás fuera más amplio, más preciso hablar de un componente espiritual, dentro del cual hay una parte que es religiosa esencial. Con lo cual, la primera consideración es que las asociaciones no surgen realmente de la nada, sino que surgen de unos cimientos que se hunden en la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIV, y sobre todo su origen en los países del centro y norte de Europa, que lo que van a hacer es complementario al sistema de acogida instaurado por las entidades religiosas, tanto el clero reglar como el seglar, van a crear unos procesos y unos mecanismos similares, para que todo el mundo lo entienda, similares a los que tienen las cofradías de pescadores, ¿no? Por ejemplo, algunos gremios. Incluso se produce una asociación, no podemos entrar en ello, se produce una asociación entre los gremios y los hospitales y las cofradías dedicadas al apóstol. Básicamente, y desde la Edad Media y hasta el fin del antiguo régimen, se produce también una asociación, sobre todo desde la época moderna y hasta el siglo XIX, una asociación entre esa asistencia al peregrino que se asocia al pobre. Es decir, hay una cierta asociación, en realidad no tanto en esencia, pero sí en la forma, entre el tratamiento que se ejerce al peregrino respecto al pobre. Y no digo que no es exacto en cuanto a la esencia, puesto que hay algunos
peregrinos que, independientemente de su condición social, en el momento en el que se convierten en peregrinos, luego hablaremos que la identidad peregrina es uno de los valores esenciales, deciden desprenderse de sus privilegios materiales y seguir a Cristo desnudo siguiendo un precepto evangélico. Estas imágenes, que estos dos sepulcros de la Catedral de León, nos revelan ese carácter del peregrino. Eso incluso va a condicionar el panorama urbanístico y urbano de algunas de las grandes ciudades del camino. He puesto el ejemplo de Burgos, con el trazo, no sé si lo vemos, con el trazo amarillo vemos el trazado del camino, y esos puntos rodeados de esos números rodeados de círculos se corresponden con instituciones hospitalarias. Burgos, junto con Astorga, están consideradas dentro del panorama de la península las dos grandes ciudades de la hospitalidad jacobea, es decir, de la atención al peregrino. Este es un plano simplemente para que se vea la dispersión y su relación respecto al camino, en este caso de Astorga. Todo este sistema se va a venir abajo a partir de, sobre todo, de finales del siglo XVIII, pero básicamente en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, con la crisis del antiguo régimen, esa crisis y ese paso a la modernidad va a suponer el desfondamiento del sistema de beneficencia tradicional y la abolición incluso del mismo. Las competencias administrativamente van a pasar, según la propia primera y segunda ley de beneficencia, al Estado central, pero a las diputaciones y a los ayuntamientos, y se va a despojar a las instituciones que tradicionalmente ejercían la asistencia. La puntilla viene con las leyes desamortizadoras, los 3 momentos de desamortización del patrimonio eclesiástico, que lo que va a hacer es que, sobre todo la de Madoz, que Mendizábal se iba a la palma, ¿no? Quizás en el nombre, sobre todo la de Madoz, lo que va a hacer es despojar a aquellas instituciones, incluso aquellas que funcionaban, de los medios para poder ejercer la asistencia, la beneficencia en general y la asistencia al peregrino en particular. Esa crisis, digamos, el momento oscuro del camino, lleva toda la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente llega hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta los años 70, incluso podemos decir que casi los 80. En ese renacimiento del camino, insisto que no fue una aniquilación, siempre hubo peregrinos, en un número es verdad que mínimo. En el renacimiento del camino van a tener un papel protagonista las asociaciones, ¿no?, de amigos del camino. Primero, con una recuperación de lo que es la memoria histórica, de moda hoy por otros aspectos más recientes, pero es decir, se produce una recuperación desde el ámbito académico del camino como un fenómeno cultural y religioso extraordinario, y además se empiezan a dar los pasos y se empieza a ver su papel dentro de la vertebración de Europa, en un momento en el que precisamente Europa está empezando a querer vertebrarse tras las dos grandes guerras mundiales. Ese ámbito académico se inicia, no podemos hablar aquí de prevalencias, tanto en Francia como en España, tiene especialmente valor que se produce después de la guerra. Incluso los primeros momentos de información y de documentación del camino se van a producir en los años anteriores e incluso durante la guerra civil. Por destacar dos hitos esenciales, que vemos, ¿no?, la obra de estos 3 señores de Lacarra, Vázquez de Parga y de Uría, que es la Biblia del camino. Es decir, es una obra de investigación en 3 volúmenes, publicada en esos años de la posguerra, que no superada, quizás superada porque hoy tenemos más documentación, pero en planteamiento metodológico y documental absolutamente esencial para cualquier acercamiento al camino. Por los mismos años se produce en el ámbito de un personaje como Luciano Huidobro, un eclesiástico con un carácter muy particular. Él hace una obra de tipo personal. Si la obra de Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, es coral y desde el punto de vista de ese carácter múltiple como coro, absolutamente excepcional y riquísima en su planteamiento y contenido, la obra de Huidobro, de Luciano Huidobro, es algo más personal, pero igualmente valiosa, ¿no? Claro, esa recuperación desde el punto de vista académico está muy bien, es decir, se rescata al camino como fenómeno extraordinario desde el punto de vista cultural, histórico, incluso patrimonial, ¿no?, y artístico, pero había que pasar de las palabras a los hechos. Una cosa es recuperar la memoria del camino y otra recuperar el camino. Y precisamente ese paso se va a dar desde el propio ámbito académico, lo cual es absolutamente loable, ¿no? Se hace con tempos distintos. En el caso de Francia, y por poner
los siguientes minutos voy a hablar mucho de personajes, porque las asociaciones no son siglas, sino que muchas veces son personas. Personajes además que representan unos valores no solo de ellos mismos a nivel personal, sino de la gente que les rodea. En el caso de Francia, en el año 1950 se crea, como decíamos, la Sociedad Francesa de Amigos del Camino de Santiago, y a su frente, como cabeza más visible, está un personaje que es el marqués de René de la Coste Meselier, un personaje muy particular. En torno a él se van a llevar investigaciones ya no de tipo general, sino de tipo específico desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico. Pero él también se lanza al camino, es decir, de una manera particular lo hace a caballo. Esa es la fotografía que se toma cuando termina su peregrinación en el año 1965, a su llegada a Santiago, pues vestido como un jinete. Ese esfuerzo, esa guía que se crea en Francia, va a ser muy pronto seguida desde Estella, desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. Se promueve en el año 62 la creación ya como asociación, al estilo de la francesa, manteniéndose en un ámbito académico también, no estrictamente universitario, sino planteándose como una universidad de verano, es decir, lo que ellos son los cursos de verano, dentro del marco de la Semana de Estudios Medievales de Estella, que se mantiene, no sé por qué edición van, creo que este año lo han tenido que posponer por las circunstancias, pero es decir, todavía dentro de ese ámbito académico, pero también organizando peregrinaciones en las que todavía una vez que se asume el carácter científico de la investigación sobre lo jacobeo, pero tiene un cierto carácter de aventura o de recreación. Hay un carácter todavía de tipo personal, es decir, no se piensa todavía en colectivo en cuanto a la sociedad civil interviniendo en el camino. Algunos de los participantes en esas semanas de Estella fueron pues algún estellés ilustre. He destacado la figura quizás menos conocida de Francisco Beruete Calleja, que fue su primer presidente, un personaje que tiene una trascendencia esencial en el renacimiento de lo jacobeo, porque desde Estella también se promueve algo que sucede en el mismo año 62, que es la declaración del camino como monumento histórico artístico, es decir, un reconocimiento del carácter patrimonial del camino. Cierto es que es una declaración vaga, en el sentido de no precisa, pero que sigue vigente y es el primer gran eslabón administrativo para el reconocimiento del camino, su carácter patrimonial. Traigo a colación, y solo por poner un ejemplo del carácter de las asociaciones, pues los estatutos de esta asociación, bueno, un extracto del artículo 5 de los estatutos de la Asociación Estellesa, actualizados recientemente, pero que recogen el espíritu. En este capítulo se declara, en este artículo se declara que los fines de la asociación son la peregrinación, el conocimiento, el apoyo a las tareas de recuperación de la vía como tal, el desarrollo de actividades culturales, la colaboración con administraciones públicas y entidades de carácter público y privado, y el estudio y divulgación de cuestiones relacionadas con la ruta y su mundo. Es decir, nos encontramos en un momento todavía inicial en el que es necesaria, después del gran trabajo de Vázquez de Parga, sobre todo la Carra y Uría, empezar a pasar al detalle para ser capaces de establecer unos trazados que tengan un rigor histórico. En realidad el paso decidido, y aquí sí que hay que centrarse en un personaje porque debe mantener todo su reconocimiento, y es el cura de Febrero, es Elías Baliña, un personaje del que siempre se ha hablado de ese carácter, de esa tenacidad, de esa capacidad de trabajo extraordinaria, pero es un personaje también que tiene una altura intelectual y que su tesis doctoral ahonda en un aspecto en el que habían tratado Vázquez de Parga, la Carra y Uría, pero de una manera somera dentro de una obra general, que es el aspecto jurídico del camino. Es decir, su tesis doctoral revela un conocimiento de la realidad histórica del camino que le permite, con su capacidad intelectual y su capacidad de trabajo extraordinaria, determinar cómo debe producirse la recuperación de la peregrinación del Camino de Santiago como gran ruta de peregrinación. Es decir, en la cabeza de Elías Baliña se establecen las bases del camino moderno, pero, y eso primero de su falta de autocomplacencia, algo que es absolutamente, bueno, que hoy día no está al uso, sino más bien todo lo contrario, de su espíritu crítico,
de su tenacidad y de su generosidad intelectual. Él se da cuenta que el camino debe recuperarse, pero debe recuperarse las esencias del camino. No crearse un producto turístico a partir de una memoria de algo pretérito. Y él se da cuenta que es un esfuerzo, aunque él lo dio todo por el camino, que es un esfuerzo absolutamente inabordable para una persona, y se da cuenta que los agentes que necesariamente deben contribuir a la resurrección del camino es la sociedad civil, son las asociaciones y son las personas. Y en cualquier caso le empieza por su cofradía, ¿no? Él empieza por la iglesia. Y lo primero que hace es organizar un primer encuentro de párrocos del camino, al que asisten también algunos seglares, que se realiza en Santiago en el año 1985. Hay que decir, aunque no ahondar, en que el Esbaliña, desde las montañas de Cebreiro, puso en pie el camino, incluso pese a la oposición de parte de los suyos y de los no suyos, ¿no? Él fue consciente, en cualquier caso, porque empezó a verlo, no llegó al boom porque falleció antes, pero empezó a ver que había unos riesgos en esa recuperación del camino. Y por eso delegó su legado en las asociaciones, era el vigilar y el cuidar porque esos valores no permitiesen derrapar o no permitiesen desviarse al camino y perder sus esencias. Parte del legado de Baliña lo dejó por escrito, tanto en obras de tipo general como en esos boletines que vemos en la parte superior, en el que cuando le negaron la imprenta del seminario compostelano, pues con una máquina de escribir y como una vietnamita, ¿no? Casi como un maqui, pues generó, creo que fueron 13 números de ese boletín del Camino de Santiago, hasta que incluso entregó el testigo a la revista Peregrino, que hoy día se el legado de Baliña se puede resumir en esta frase, ¿no? Él lega su capacidad de trabajo y lo que él ha sido capaz de amalgamar a aquellas personas que viven in situ al camino, es decir, aquellos que sin retribución alguna y solo por amor a los peregrinos y al Camino de Santiago están dispuestos a mantener los valores jacobeos. Hay un elemento clave en el que esas asociaciones que van surgiendo pues, desde los años 80 y primeros 90, hoy día se siguen creando asociaciones, hay un punto de inflexión en el primer Congreso Internacional que se celebra en Jaca en el año 87. Los hijos de Baliña, hijos, sobrinos y nietos de Baliña, algunos trabajaron codo con él. Solo citar pues, Antolín de Cela, José Mariscal, Arranz, es decir, muchos de ellos párrocos, pero otros que trabajaron siendo muy jóvenes codo con Baliña, como Antón Pombo, como Paolo Cauche en Italia, José Antonio de la Riera. Es decir, Baliña fue capaz de transmitir no solo su entusiasmo, sino la rectitud en los fines a un grupo de gente. Y como obras son amores, estas asociaciones de amigos del camino se pusieron manos a la obra. Se pusieron manos a la obra en la defensa de los valores jacobeos. Muchas veces hablamos, en muchos discursos oiremos los valores jacobeos. Yo, de las primeras veces que escuché lo de los valores jacobeos, me pregunté, bueno, ¿y cuáles son esos valores? Salvo casos muy contados, no se suelen explicitar. Bueno, yo me tiro a la piscina pensando que lo jacobeo, digamos, se fundamenta en una motivación religiosa o espiritual, si queremos, en una tradición histórica, en la fraternidad, la universalidad, el carácter identitario y, sobre todo, como traducción de todos esos valores en la acogida, en la hospitalidad. Los objetivos de las asociaciones, asumiendo esos valores, esencialmente son la información al peregrino, el mantenimiento del camino, de la integridad física como elemento patrimonial del camino, la defensa de dichos valores, el estudio y difusión del conocimiento sobre lo jacobeo y una acción directa de la acogida del peregrino. Por decirlo muy rápido, si en la Edad Media podemos decir que la protección jurídica se centra en el peregrino, en el renacimiento moderno del camino, en la época moderna, y así lo recoge tanto la Declaración del 62 y lo desarrollan las leyes posteriores, se atiende más al carácter físico, al material, al marco, pero muchas veces se olvidan de que ese marco es marco porque hay peregrinos que lo recorren, ¿no? Hay una cierta desprotección o evidente desprotección respecto al peregrino, algo que curiosamente cuando uno vuelve la vista atrás a los tiempos medievales era justo al revés.
En cualquier caso, las asociaciones hacen de la acogida o de la hospitalidad al peregrino su enseña. Bien de una manera directa, directamente a albergues o instituciones albergues, que diríamos hoy, o hospitales, que diríamos en la Edad Media, de ayuda de acogida al peregrino, o en otros casos fomentando y formando hospitaleros, es decir, el factor humano siempre en la primera línea. Dentro incluso hay un elemento esencial del camino moderno y de la peregrinación actual, de la acogida tradicional como jacobea, como uno de los valores esenciales, son los hospitaleros voluntarios. Los hospitaleros voluntarios, hay algunos albergues que gestionan sus hospitaleros, algunas asociaciones españolas o sobre todo extranjeras que los gestionan, y bajo el paraguas de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino, hay un elemento que tiene una importancia capital, que es OSVOL, Hospitaleros Voluntarios. Es decir, que hacen cursos de formación tanto en el extranjero como en España para los hospitaleros que estarán en general 15 días devolviendo al camino lo que el camino les ha dado, ¿no? Según frase que es suya. Aquí vemos, por ejemplo, algunos hospitaleros en Astorga, en el Hospital de Órbigo, que ponen que de la teoría pasan a la práctica de la acogida tradicional jacobea como valor esencial y que reúne esos valores, como decíamos. Hay otras asociaciones, evidentemente cada una en función de sus posibilidades y capacidades, como la Asociación de Perugia, fundada en los años 80, cuya cabeza visible entonces y hoy es Paolo Cauchi, uno de los grandes conocedores del camino, que dan un paso más allá, incluso intervienen en lo material, restaurando, recuperando una antigua iglesia en ruinas junto al puente Fitero, entre Palencia y Burgos, y dando servicio durante los meses de verano mediante hospitaleros voluntarios en general italianos, ¿no? Otras asociaciones, como la Asociación del Bierzo, tiene una acción fundamental de información, una vinculación estrechísima con el albergue San Nicolás de Flue, que es un albergue parroquial, pero que prácticamente se confunden las funciones, es decir, todos están remando en la misma dirección, independientemente del carácter de cada uno. Dentro de la difusión de los valores jacobeos está muchas veces un carácter, sobre todo en los últimos tiempos, vindicativo, ¿no? De defensa, de una defensa proactiva de la esencialidad de la hospitalidad como elemento definitorio de lo jacobeo frente a agresiones, que si me da tiempo al final, hablaré de algunas de ellas. Dentro del ámbito más, digamos, institucional está la celebración de congresos internacionales que promueve la Federación para mantener y ahondar en el conocimiento de lo jacobeo. Publicaciones como la revista Peregrino, hay muchas asociaciones que tienen su propia revista. Una acción especialmente vinculada hacia el carácter inclusivo del camino, es decir, mediante la eliminación de barreras y el apoyo a algunas instituciones, sobre todo fundaciones sin ánimo de lucro y asociaciones, para que el camino sea realmente de todos y para todos. El espíritu fraterno y solidario entre asociaciones a la medieval. Por ejemplo, este es un caso que conozco bien, que es el convenio del hermanamiento entre las asociaciones de Burdeos y de Astorga. A ver, asociaciones hay cientos. La verdad es que hice el primer paso de decir, bueno, vamos a ver cuántas hay en el registro de asociaciones del Ministerio de Cultura, y me cansé de contar. Hay asociaciones tanto en el ámbito local, en un ámbito comarcal, regional, y luego existen federación, la andaluza, la gallega, la nacional. Muchas de ellas tienen una actividad, digamos que latente o muy escasa, y hay otras absolutamente muy activas, ¿no? Por destacar algunas de las extranjeras, yo destacaría sobre todo pues, American Pilgrims, que tiene una concepción pues, muy norteamericana con miles de socios y con una capacidad de actuación, es decir, muy militantes en cuanto a la protección de la hospitalidad, y tanto los americanos como los suizos, en general los del centro y norte de Europa, muy proactivas a la hora de apoyar a aquellos albergues de donativo, aquellos albergues sin ánimo de lucro que pasan dificultades económicas, ¿no? Y luego hay versos sueltos que cada vez son asociaciones de uno o de dos, pero que no se pueden dejar fuera de este panorama. Simplemente voy a citar a tres, nombres propios además. A Lourdes Lluch, que es el espíritu de Baliña reencarnado, bueno, pues una mujer que en los años 80
finales de los 80 y principios de los 90, sin ser de la zona, se alquila una casa en Hornillos del Camino, es las dos fotos que tenemos a la izquierda, y se dedica a albergar peregrinos en su casa, una casa que había alquilado ella. Y que a día de hoy sigue haciendo lo mismo en Fromista, únicamente durante los meses de invierno, cuando el resto de los albergues cierra porque baja el número de peregrinos, bueno, pues ella mantiene un albergue que es también su casa, ¿no? Rebecca Scott, que si ve esto me mata porque es muy tímida, pero que una escritora norteamericana afincada en Moratinos, provincia de Palencia, y que vive de una manera especial y con una honda espiritualidad el camino, realizando acciones que llamamos nuevamente de crowdfunding, es decir, a través de donativos y consiguiendo medios para recuperar memoria de gente. Por ejemplo, hay un proyecto que además me toca en lo personal especialmente, y es el de dejar memoria de aquellos peregrinos que fallecieron en el camino. Memoria es simplemente una piedra con su nombre, como tenemos un caso ahí. Bueno, y otro verso suelto es Ernesto Bustio, en el cual por el tiempo no puedo andar, pero es un personaje en el que en realidad es global en el sentido que supera a la propia peregrinación. Es decir, que el camino del Camino del Norte tiene la casa del abuelo Peuto, que es su casa, la casa de sus padres, que es donde acoge peregrinos con una acción social, humanitaria y por supuesto religiosa, es un párroco, insisto, que es superior incluso al carácter del camino. Y luego hay otros tres elementos que no son versos sueltos, pueden parecer instituciones, pero que en realidad son asociaciones y que representan esencialmente los valores del camino. Primero es acogida cristiana en los caminos de Santiago, promovida por el Cabildo y el Arzobispado de Santiago, gestionado desde la oficina del peregrino, que gestiona algunos albergues, pero sobre todo se encarga de la formación de hospitaleros voluntarios, por supuesto, lo ponen el nombre, ¿no? Con ese carácter cristiano de los miembros que la integran, son los que aseguran la oficina del peregrino de Santiago. La Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que en realidad no deja de ser una asociación municipal, pero con ese sesgo, ese carácter del Camino de Santiago, y que viene en realidad, es interesantísima porque baja al plano local y es muy resolutiva, como si me da tiempo en 2 minutos os contaré. Y un tercer verso suelto, me toca también personalmente, que es la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, que somos un grupo de gente, yo he llegado muy recientemente, pero somos un grupo de gente en realidad enamorados del camino, que vivimos el camino sin tener que rendir cuentas a nadie, con lo cual da una cierta libertad a la hora de otra de las funciones de las asociaciones, que es vigilar que esos valores se respeten. Y ahora sigue, sí, creo que me quedarán 3 minutos, Elena, o... Sí, tienes 5 minutos. Vale. Claro, todas estas asociaciones que se cuentan por centenares, donde realmente, quiero decir, quien realmente se beneficia de su mejor o peor labor es el peregrino, y donde realmente también se ve la calidad y calidad de las mismas es el momento como el actual. Aquí el panorama fue dispar, desde previsible, pero dispar, desde algunas, no solo asociaciones, sino algunas congregaciones religiosas y algunas parroquias que desde el primer momento, ateniéndose a la legalidad cambiante últimamente, pero desde el primer momento mantuvieron como enseña que mientras hubiera peregrinos en el camino, ellos estarían abiertos. Y hay incluso, en el caso de la Asociación de Municipios, se generó un elemento al que luego se sumaron afortunadamente instituciones y otras entidades, que fue el desalojo del camino. Claro, porque cuando el 13 de marzo se instaura el estado de alarma en nuestro país, había que pensar que había peregrinos haciendo el camino. Ciframos en torno a los 3.500, 4.000 peregrinos que había que desalojar, es decir, que había que conducir a puntos de, entre comillas, evacuación, a puntos donde interrumpiesen su marcha y pudiesen retornar a sus países en las condiciones. Bueno, la Asociación de Municipios, junto con la Fraternidad Internacional del Camino y la Asociación de Albergues de Acogida, se movilizaron y consiguieron en menos de una semana prácticamente evacuar el camino. Y además se creó un protocolo de protección para cuando se volviese a abrir el camino, como así fue, incluso un protocolo que algo que se ha estrenado muy recientemente, lo que se llaman los albergues LOT, un protocolo de información para que los peregrinos en tiempo real sepan la disponibilidad de plazas que se van a encontrar en la zona por la que andan, dada la reducción obligada,
tanto del número de albergues abiertos como de sus capacidades. Desde el caso de la asociación a la que pertenezco, que es la Asociación de Astorga, esas recomendaciones, aparte de colaborar en el protocolo de medidas de protección y la señalización, lo que se hizo fue predicar con el ejemplo en el propio albergue de Astorga. Tenemos ahí al compañero instalando proveedores de hidrogel y las cintas y los elementos de desinfección. Y al mismo tiempo se elaboró, para aquellos albergues que lo pidieron, en general municipales, pero también privados, es decir, no se negó a nadie, se hizo, ahí tenéis un ejemplo que es el del albergue Paderborn en Pamplona, al azar, un protocolo de medidas aconsejables para caso de que volviesen a abrir. En el caso de la Asociación de Municipios se fue un paso más allá, es decir, estas noticias tienen días, incluso alguna tiene 2 días, y es el de, una vez que se iban generando, según iban cambiando la situación, se iban generando zonas en las que se prohibía o se reducía la movilidad. Dentro de uno de los valores, elementos esenciales del camino es, aparte de la universalidad, es su carácter unitario. El camino es uno, independientemente, es el que hace el peregrino, independientemente de por dónde pase. Bueno, pues facilitando la movilidad, incluso saltándose, mediante, con la colaboración en este caso de la Junta de Castilla y León, saltándose algunos puntos, como por ejemplo fue León, en el caso de Burgos, proporcionando autobuses para que pudieran continuar camino, caso de que la zona confinada tuviera un recorrido demasiado para hacerlo en un día. Bueno, pues todo esto se ha venido al traste con las últimas medidas y ahora mismo, pues... Y simplemente aquí, ya para terminar, quisiera hablar también de uno de los grandes proyectos de la Fraternidad Internacional del Camino. Además de denunciar todo aquello que nos parece un atropello en el camino, hay un gran proyecto en el que estamos trabajando, y es en el de buscar el reconocimiento de la acogida tradicional como un elemento del patrimonio cultural inmaterial. Con la vocación, primero, carácter estatal, y con la vocación de que ese reconocimiento, pues en su día pueda ser recogido por la UNESCO, que creo que no, sino que creo que es algo distinto de la declaración actualmente vigente, que es patrimonial y material, de reconocer la acogida tradicional jacobea como un elemento cultural, además de, por supuesto, religioso, y con un carácter patrimonial inmaterial. Para ello nos apoyamos en 2 textos que no os puedo hacer la pelota a nadie, ¿no? Pero me parece que son absolutamente excepcionales y que da gusto leer, que dentro de la legislación no suele pasar mucho, que es la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que incluso se señala como forma de sociabilidad colectiva en las organizaciones dentro de los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural, se cita expresamente la hospitalidad. Simplemente ese es el gran proyecto de la Fraternidad Internacional del Camino. Me hubiera gustado que este seminario hubiera sido presencial, porque seguramente me hubiera agarrado al hombro. Ahora evidentemente no podemos con la pandemia, ¿no? Entonces no debíamos, pero ahora no podemos. Me hubiera agarrado al hombro de algunos de los que participáis en este seminario como ponentes, porque seguramente nos ibais a ayudar mucho. Y hasta ahí, en principio, yo creo que más o menos me ha tenido algo.